Pues Dios le bendiga nuevamente. Seguimos aquí. ¿Para qué capítulo vamos hoy? El capítulo 3 del libro del Evangelio de Juan. Así que seguimos estudiando, ¿verdad?, la palabra del Señor. El libro de Juan, que es un libro que nos enseña mucho de lo que es esa parte divina de Jesucristo, ¿verdad? Que sabemos que Él vino a la tierra como hombre, 100% hombre. Y quiero recalcar esto porque esto es parte fundamental de la enseñanza bíblica que muchas veces se ha dicho de una manera incorrecta. Lo voy a poner aquí para que no se te olvide. Que mucha gente ha escuchado y repetido. Que han dicho, Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Y cuántos piensan que es así? Claro, pero no era 100% Dios. Porque no es posible que fueran las dos cosas a la misma vez. De hecho, la Biblia especifica que Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se despojó de sí mismo. O sea, la parte divina, su deidad, el ser igual que Dios porque era Dios también, esa parte Él se desentendió de ella. Es como si tuviera, vamos a suponer que la divinidad de Cristo era como un abrigo de esos que la gente usa, un coat, ¿verdad? Que cuando está en la nieve la gente, cuando llega dentro de la casa, se lo quita, lo engancha y sigue. Pues esa parte divina, porque la Biblia dice que Él, el verbo, lo leímos al principio en el capítulo 1 de Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Pero eso era en la forma humana. Él decidió dejar de ser lo que era por un tiempo, dejarlo en pausa, no su conciencia de Dios, porque él sabía, él dijo, yo sé de quién vengo y hacia dónde voy. Pero en su ministerio terrenal tenía que ser 100% humano, porque de otra forma no era válido el sacrificio. ¿Y a qué Dios usted puede matar? Bueno, existe más que un Dios, ¿verdad? Pero a Dios nadie lo puede matar. De hecho, Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. ¿Ve? Así que es importante que entendamos esa realidad porque de eso depende realmente nuestra salvación. Si Jesús hubiera venido, en la introducción hablamos del gnosticismo, ¿verdad? Y el gnosticismo era esta creencia de que el Dios real, bueno y verdadero jamás iba a tocar este mundo porque este mundo es imperfecto, malo, la materia no sirve. Así que eso le quita a Cristo la bondad que hizo. Porque entonces si Dios no se vuelve humano y no se puede volver materia y no puede tocar la materia porque es mala, pues entonces Jesús nunca se hizo carne y fue espíritu. ¿Ves? Y entonces pues todo hubiera sido una falacia, una actuación de teatro. Y Dios no miente. Por eso Juan es un testigo no solamente del poder de Dios, sino que él caminó con él, andó con él, comió con él, durmió en el mismo lugar que él dormía, andaban juntos, se recostaba sobre su pecho. O sea, hubo una comunión y un compartir tal que hoy estamos estudiando un libro que él escribió inspirado por el Espíritu Santo, dando testimonio de que el verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros. Y fue tan humano como cualquiera de nosotros. Por eso la Biblia dice, a Dios nadie lo puede ser, Dios no puede ser tentado ni Dios tienta a nadie. Así que si Cristo hubiera sido Cristo en calidad de Dios en la tierra, pues entonces pues no hubiera podido ser tentado. Y la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado.
Así que podemos estar, ¿verdad? Toda la noche hablando de diferentes versículos que comprueban la humanidad de Cristo en su obra de redención al mundo. Y esa es nuestra fe. Y Él se convirtió en el ejemplo perfecto para nosotros seguir, porque hoy se supone que la iglesia seamos, no que somos Cristo, pero somos lo que sustituyó su presencia en esta tierra, es el Espíritu Santo, pero Él habita en nosotros. Así que nosotros tenemos la capacidad que Cristo tuvo de hacer lo que Él hizo en la tierra. Jesús dijo: ustedes harán las mismas obras que yo hago y aún mayores las harán en mi nombre, porque yo voy al Padre. ¿Ves? Así que hay que pedirle al Señor que nos dé fe para creer que eso que dice la palabra es verdad y podamos actuar como el Señor anhela y le estableció autoridad a la iglesia para que ejecuten en esta tierra. Así que hoy vamos a hablar del capítulo 3 y el capítulo 4 en lo que nos toca el día de hoy, y queremos comenzar dándole lectura. Voy a comenzar yo, así que prepárese el que quiera leer, ¿verdad? Para que podamos darle dinámica a la clase. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo empezó adulando a Jesús, ¿verdad? No, definitivamente tú eres alguien grande, porque nunca en la historia habíamos visto a alguien que hiciera los milagros que tú haces. Pero Jesús, siendo Jesús, ¿verdad? Y conociendo la necesidad del corazón de Nicodemo, Jesús no le contestó nada que tuviera que ver con lo que le acababa de decir. Jesús pudo haber dicho: sí, claro, yo soy el Hijo de Dios, imagínate, yo puedo hacer esto, aquello y el otro. No, porque Jesús tenía una misión y era salvar gente. Así que Nicodemo era fariseo. Los fariseos eran los que velaban el estricto cumplimiento de la ley, ¿verdad? Pero recuerda que en las clases iniciales enseñamos que la ley que estaban observando los escribas y los fariseos no era la ley divina. Era el montón de reglamentos y dogmas que se hicieron encima de la ley que Dios estableció en su palabra. Por lo tanto, este hombre llamado Nicodemo estaba pidiéndole a Jesús un encuentro de noche. De noche. ¿Nunca se han preguntado por qué sería? De noche. Son pocas las veces que Jesús aparece de noche haciendo algo, ¿verdad? Es muy posible, como dice Olga, que él tuviera temor, porque hablar con Jesús, que no era parte de ellos, y Jesús estaba enseñando la ley real, la que Dios estableció con los 10 mandamientos, la Torá, la ley y los profetas, no el montón de otras cosas que añadieron los religiosos de su época. Así que Nicodemo seguramente iba a tener un jalón de orejas serio si lo veían hablando con Jesús, porque Jesús no era calificado por ellos como parte de los maestros reales de Israel, porque Jesús no estudió con los fariseos, Jesús no estaba con ellos. ¿Se recuerdan que cuando Jesús tenía 12 años se le perdió a los papás? Y cuando después de 2 días de camino dijeron: adiós, Jesús no está aquí. Lo buscaron, no lo hallaron, dieron para atrás y llegaron a Jerusalén otra vez. Y cuando llegaron al templo le encontraron a él de 12 años enseñando a los maestros de la ley.
¿Por qué? Porque estaban discutiendo precisamente esto. Ustedes enseñan unas cosas y la ley de mi padre enseña otra. Y la ley de mi padre es la verdad. Así que en aquel momento ellos quedaron maravillados, pero hoy, en lo que estamos leyendo, un maestro, ¿verdad?, de aquella época estaba sentado a los pies de Cristo haciéndole preguntas que vamos a ver a continuación, cuando se supone que él fuera el que le estuviera enseñando a Jesús, ¿verdad?, porque él era de los más que sabía. Así que, maestro, sabemos que ha sido enviado, que Dios te ha enviado a enseñar, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. De una, pan. Jesús lo llevó a donde quería estar. Nicodemo le pregunta: ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su ruido, como decía Yesen ahorita, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también los que nacen del espíritu. Nicodemo se encontró con un problema serio, porque Jesús le está hablando de un tema que Nicodemo no pudo entender. Y Jesús le dijo el por qué, en pocas palabras: lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Así que Jesús le está diciendo y enseñando una verdad espiritual profunda, pero Nicodemo no puede entender porque Nicodemo está apegado a los dogmas, a las cosas materiales que él tenía que practicar para ser obediente a la ley. ¿Ves? Así que los conceptos espirituales se habían borrado de su cabeza. Porque, por ejemplo, la ley, que ellos la cogieron bien literal, decía: no matarás. ¿Verdad? Para que mate una persona a otra, pues se tiene que consumar un acto físico. ¿Verdad? Este le quitó la vida al otro. No dirás falso testimonio. Pues es algo que ocurre con tu boca para atacar a la otra persona. No adulterará. Pues se adulteraba, ¿verdad?, cometiendo el acto. Pero Jesús vino a elevar el estándar porque el pueblo de Israel se quedó sumido en lo que era únicamente físico, terrenal, material. Se le olvidó que Dios es espíritu, ¿verdad? Así que más adelante Jesús está enseñando a la gente, le dice: se les ha dicho que no adulterarán, mas yo les digo que el que mira a la mujer ajena y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. O sea que Jesús está hablando de algo que para Nicodemo se había desaparecido. Por eso él no pudo entender que Jesús y le explicó. Jesús le dijo: el que no naciere del agua y del espíritu. ¿Ve? Pero Nicodemo está pensando: si soy un viejo ya, ¿cómo yo voy a volverme niño de nuevo para entrar al vientre de mi mamá, para que me para y entonces ser una persona nueva? Y tengo que volver a ser chiquito. O sea que es interesante ver cómo una persona que se supone que fuera de los que enseñaban al pueblo de Israel no tuvo la capacidad para asimilar lo que Jesús le está enseñando. Porque se habían desapegado, desentendido, separado de lo que Dios le había dado como revelación para salvación de su alma, que eran los mandamientos, y ellos lo cogieron todo literal, material y físico. Por lo tanto, el Señor está tratando de capturar el deseo genuino que tenía Nicodemo, porque Nicodemo se está arriesgando. Nicodemo tenía un standing y un estándar social. En la esfera de la
del pueblo judío para aquella época. Los escribió los fariseos, eran la gente más importante, eran el cuello blanco de la sociedad. Los fariseos eran parte del Sanedrín, que el Sanedrín era la corte suprema de los judíos. Y aunque en los tiempos de Jesús, pues Roma iba por encima de todo el mundo, ¿verdad? El imperio como tal, pero en lo que a asuntos de Israel interno, específicamente de su cultura, que era su religión, pues el Sanedrín era el que mandaba en todas las cosas. Así que este hombre, pues tenía mucho que perder si lo encontraban con Jesús. Por lo tanto, Jesús reconoce que él tenía una genuina intención de conocer al Señor de otra manera, ¿verdad? Más íntimo, que es lo que tú enseñas, que es diferente a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros enseñamos. Y Cristo le está tratando de abrir el corazón y el entendimiento para que pueda entender que los hitos en los que ellos se habían comprometido a practicar no cambian el corazón del hombre como lo hace el espíritu que él está ofreciendo. Así que Nicodemo volvió a preguntarle en el 9, ¿cómo puede ser esto? Jesús le contesta, tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? ¿Ve? Jesús, que está tratando de llegar al corazón de Nicodemo, pero Nicodemo está trancado porque no logra abrir su corazón para entender lo que Cristo le está enseñando para que transforme, ¿verdad?, su forma de ver las cosas. Definitivamente, pues las enseñanzas que a nosotros nos enseñaron y que hemos creído siempre son muy difíciles de sacar de nuestra cabeza, porque cuando usted cree algo que es verdad, eso se convierte en verdad en su corazón, en su mente, y usted lo cree, lo establece, lo persigue. No es hasta que se choca con una realidad distinta que entonces hace que ese pensamiento que usted tenía como verdad se tambalee, y aún así se nos hace difícil procesar. Wow, espérate, esto no era como me lo habían dicho. Y se hace difícil uno cambiar el pensamiento que por tantos años ha tenido, que por tanto tiempo ha cargado, para adoptar un pensamiento nuevo. Y eso precisamente nos pasa a los que hemos conocido al Señor. Se supone que no somos hoy jamás ni nunca lo que éramos al principio. Y se supone que en un año más no seamos lo que somos hoy. Sigamos creciendo y madurando en el Señor. Porque entonces el Espíritu Santo va trayendo a nuestra vida alimento, conocimiento, sabiduría y revelación. Así que Jesús le dice en el versículo 13, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Así que Jesús ya está entrando en un plano diferente. Jesús le está diciendo a Nicodemo, en código, ¿verdad?, que Él es el Mesías, que vino a la tierra a cumplir con las exigencias del Padre para salvar la humanidad. Se lo está diciendo así: yo soy el sacrificio, yo soy el que viene a redimirlo. Pero Nicodemo todavía está procesando lo que Jesús le dijo, tiene que nacer de nuevo. Entonces, Jesús quiere enseñarle, ¿verdad?, darle la enseñanza que trae. ¿De qué forma nosotros podemos nacer de nuevo? ¿De qué forma? Explíqueme a alguien. ¿Quién nació de nuevo aquí?
¿Alguien nació de nuevo? Amén. Jesús le dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu. ¿Verdad? Quiere decir que tiene que haber un encuentro con Jesús. Y no solamente un encuentro, porque hay gente que se encuentra con Jesús pero lo desprecia. ¿Verdad? Tiene que haber un encuentro y una apertura en nuestro corazón para pedirle y permitirle al Señor que entre. Y entonces Él regenere nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu y haya una transformación. Eso es lo que Él le está diciendo a Nicodemo. Y le está diciendo a Nicodemo, para que eso pueda pasar, yo tengo que morir. Porque si yo no muero, no hay regeneración, no hay nuevo nacimiento. Nadie va a poder ser transformado a menos que yo muera. Porque yo voy a morir para salvarte a ti. Eso es lo que Jesús le está tratando de decir, ¿verdad? Porque si usted analiza las respuestas y las preguntas de Jesús, tú dices como que, pero Él no está contestando la pregunta, ¿verdad? Porque Él no quiere mantener a Nicodemo en el estado de ceguera espiritual en que se encuentra, sino que quiere sacarlo de ahí para abrir sus ojos espirituales y que Él pueda apreciar lo que está pasando y quién realmente es Jesús, que llegó a revelarse personalmente a su vida. Así que en el encuentro que está teniendo Nicodemo con Jesús, esto es como un VIP, ¿verdad? Que ahí no estaban los discípulos, ni dice que Nicodemo estaba custodiado por alguien o tenía guardaespaldas, no. Seguramente el que haya venido con Nicodemo, porque se presupone que los fariseos eran gente rica, de la clase alta social y económica de Israel. Así que seguramente él tenía un sirviente o dos que andaban con él por allí. Era de noche, pues seguro tenía algún asistente. Los discípulos deberían estar por ahí, pero hubo una parte, ¿verdad? Un momento exclusivo y específico para Jesús hablar con Nicodemo. Y eso es importante porque en algún momento de nuestra vida eso ha tenido que ocurrir en nosotros. De alguna manera usted y yo nos encontramos con Cristo en una parte, en un momento íntimo, en el que vinimos a sus pies y de una manera u otra abrimos el corazón para que Cristo entrara en él. Así que hoy estamos estudiando su palabra precisamente porque aquel que es la palabra que vino a esta tierra y se hizo carne y habitó entre nosotros, dejó una maravillosa enseñanza que lo que hace es traer salvación a nuestra vida, revelación y vida eterna. Por lo tanto, Juan está explicando lo que ocurrió en ese encuentro y cuán importante y determinante fue para la vida de Nicodemo. En este momento Jesús le está abriendo a Nicodemo, declarándole su propósito divino de venir a la tierra para morir por la humanidad. Porque está tratando de satisfacer la inquietud que tenía Nicodemo, que lo hizo acercarse a Cristo y buscarlo para que Cristo pudiera enseñarlo, para él poder escuchar directamente. Porque seguramente Nicodemo estaba de lejito, ¿verdad? Escuchando lo que decían, viendo las cosas que Jesús hacía. Siempre había gente diciendo, no, que Jesús fue para allá, mira, usted sabe cómo son las cosas. Antes no había Facebook, pero había boca, siempre hay boca. Mira, ¿te enteraste? Que ahí está Jesús ese que es un Javí por ahí. Y el otro día yo estaba en el pueblo y él estaba allí con los discípulos y vieron un hombre que tenía una mano seca y él le puso la mano y se la sanó. Y después otro día había un ciego que de nacimiento y él escupió, hizo lodo y se lo puso y lo mandó a lavarse y salió viendo. Y así, ¿verdad? Esas novedades que estaban ocurriendo todo el tiempo alrededor de Jesús. Y la gente, como estuvimos hablando en las clases anteriores, después de 400 años de silencio de Dios, llega Juan el Bautista a abrirle camino a Jesús y Jesús empieza su ministerio y empieza a hacer cosas impresionantes que nunca
habían ocurrido. Imagínese usted. ¿Por qué la Biblia dice que multitudes le seguían? Porque pasaban cosas que nunca antes se habían visto. Así que fuera por temor, por amor o curiosidad, ahí estaba la gente. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado todavía. Sigue siendo igual. La gente, más por curiosidad que por otras cosas, se acercan o buscando beneficios, ¿verdad? Hay de todo. Hay un dicho que obviamente sale de un milagro de Jesús, que llegan hasta la iglesia por los panes y los peces, ¿verdad? Porque van buscando algún beneficio. Pero sea como sea, todo el mundo escucha. Y eso es importante. Eso era lo que estaba pasando en ese momento. Y dada la posición en la que estaba Nicodemo, pues seguramente usó, ¿verdad?, de sus influencias para poder tener este momento aparte y personal con Jesús. Y Jesús, pues se lo da. Pero miren lo que Jesús sigue explicándole a Nicodemo. En el capítulo 15, en el 14 dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. El 16, que lo recitamos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Fíjese que Jesús no se quedó callado. Jesús le está diciendo a Nicodemo, todavía le está hablando con Nicodemo, todavía. Y le está declarando quién es Él, a qué vino y de qué manera o a través de qué es como Nicodemo puede nacer de nuevo. Y es a través de la sangre, del sacrificio y de la obra de ese Jesús que está frente a Él, diciéndole y declarándole estas cosas. Así que el 18 dice, el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Fíjese que Jesús no pierde tiempo, Jesús no pierde tiempo. Él está declarando la verdad, Él está diciendo las cosas, pero a la vez está haciendo advertencia. O sea, yo estoy aquí, saqué de mi tiempo para personalmente dialogar contigo y revelarte mi verdad, quién soy yo y a qué vine. El que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, pero el que no cree va a ser condenado. Le está diciendo de una, esto es lo que hay, yo soy, aunque no uso las palabras directas, ¿verdad? Pero le está declarando todo lo que vino a hacer. Así que los que no creen han sido condenados porque hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo y prefirieron la oscuridad a la luz. O sea que Jesús le está diciendo que Él está alumbrando a todos, pero no todos van a aceptar lo que Él es porque prefieren seguir en lo que están, en lo que practican, en la forma en que viven, con sus vicios, sus placeres, sus deleites, sus cosas, ¿verdad? Pero eso no limita el que Jesús venga y haya eso su obra. Por lo tanto, tanto en aquel tiempo como ahora, nosotros tenemos la responsabilidad de dejarle saber a la gente que Jesús los ama, que Jesús murió por ellos, que Jesús pagó el precio por los pecados de cada uno de los seres humanos. Que lo único que tienen que hacer es aceptar a Jesucristo como Salvador de su vida para que sus pecados sean perdonados y puedan encontrar la vida eterna. Todo el mundo encima de la faz de la tierra quiere ser eterno. Lo que no quiere es vivir una mala vida, ¿verdad? Que no son dos cosas iguales. Pero todo el mundo quiere ser eterno porque nadie, tú le preguntas, ¿te quiere morir? A menos que esté en una situación desastrosa, ¿verdad?
Y a veces, aunque están así, lo dicen de la boca para afuera, porque cuando llega el momento, ¡no quiero morir! ¡No quiero morir! Y hacen lo que sea, gastan el dinero que no tienen por evitar morirse. Así que Jesús le está ofreciendo de gratis la vida eterna. Pero hay gente que piensa que la buena vida es la vida que se vive en esta tierra, que dura 70 o 80 años los más fuertes, y algunos que se le dan bonos adicionales, ¿verdad? Pero la realidad es que la eternidad, que todos aquí somos eternos, es lo más que vale. Y es por lo que debemos trabajar. Así que Jesús le está hablando a Nicodemo para que él cambie su forma de pensar y de parecer. Porque en esta vida, que él estaba bien acomodado, que tenía un buen standing, que tenía capacidad económica y su vida social era high class, ¿verdad? Esta vida se va a acabar. Y si no te preparas para la eterna, esa que tú no estás pensando, que no ve, que no lleva tantos ritos y dogmas, sino que tiene que ver con tu relación con Dios y cómo tú le abres tu corazón para creer en Él y obedecerle. Esa es la vida que es importante que tú persigas. Así que Jesús le está diciendo, yo estoy aquí, tienes que nacer de nuevo, lo vas a hacer a través de la obra que yo vine a hacer, y todo el que cree en mí no se pierde, mas tiene vida eterna. Así que si tú quieres esa vida, tienes que creer en mí. Y ese es el mensaje que nosotros deberíamos hacer con cada persona que nos encontremos. Es importante predicar, ¿verdad? Y si podemos hacer cultos en las calles, en las plazas, en una casa, en la iglesia. Pero como Cristo hizo con Nicodemo, también nosotros podemos hablar con nuestra familia, con nuestros vecinos, con los amigos, con la gente que se sienta con nosotros, ¿verdad? Para que aprovechemos el tiempo de sembrar una semilla que pueda traer salvación a las vidas que de una manera u otra se afectan por nosotros, ¿verdad? Que tienen contacto con nosotros. Así nos convertimos en portavoces de Jesús. El 20 dice, todos los que hacen lo malo olvidan de la luz y no se acercan para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo que hacen está de acuerdo con la voluntad de Dios. Así que Jesús está haciendo si podríamos decir, presentándole a Nicodemo, ¿verdad? Una realidad en la que él no estaba consciente, porque él todo lo veía físico y literal y material, lo está trayendo a que haga una introspección de su vida y se dé cuenta que él no es solamente materia, hay un alma ahí que hay que salvar, que es la que a Dios le importa salvar, y que Cristo vino a cumplir con la exigencia de la ley para poder salvarlo. Ahora, le dejó, como dicen por ahí, la bola en su cancha. Yo estoy aquí, si tú me aceptas, vas a tener vida eterna. Si no me aceptas, pues te vas a quedar en tiniebla y en oscuridad. Así que el versículo 22, alguien que me lea del 22 al 30. Jesús terminó, ok. El 3:22. Y vinieron a
Amén. Miren, Jesús termina su conversación con Nicodemo, que fue bien profunda. Y seguramente fue algo porque si ahora mismo uno escucha la palabra y Dios nos habla y el Espíritu Santo nos redarguye, ¿verdad? Imagínese usted que Cristo mismo está ahí en su frente, predicándole a usted su propia palabra de sí mismo. O sea, eso sería un impacto profundamente poderoso. Así que se termina la conversación y Nicodemo tiene que haber durado días y tal vez meses dándole a eso ahí adentro, y el Espíritu Santo que estaba en Cristo, ¿verdad? Tratando con el corazón de Nicodemo hasta que al final pues surge una conversión. Pero Juan sale de eso a presentar un chisme, un bochinche, una situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús terminó su conversación y siguió caminando, ¿verdad? Su ministerio. Y dice ahí, en la sección que leyó Elena, que después de esto Jesús fue con los discípulos a la región de Judea, donde pasó algún tiempo con ellos bautizando. Recordemos, Lucy, ¿en qué testamento o pacto vivió Jesús? ¿En qué pacto vivió Jesús? ¿En el nuevo o en el antiguo? Ajá, exacto. Es que yo hice esa pregunta al principio, porque en el viejo pacto, porque Cristo vino a cumplir la ley, ¿verdad? Así que cuando la cumplió, ¿verdad? Dijimos que entonces pudo establecer un nuevo testamento, un nuevo pacto. Por eso es que Él está bautizando, porque todavía están bautizando para cumplimiento de la ley, que era el rito de la purificación. Lo mismo que estaba haciendo Juan el Bautista. Por eso dije chisme, porque vienen los que seguían a Juan el Bautista todavía y ven que Jesús está bautizando con sus discípulos y van para allá. Mira, Juan, o maestro, ¿verdad? Que le decían a Juan también, mira, allí está aquel que tú bautizaste y está bautizando más gente que tú, y él y los discípulos de él están bautizando. Como que no vas a hacer nada, te estás dejando comer los dulces. Si dijéramos en nuestras palabras de hoy, ¿verdad? Pero Juan había sido testigo y estaba claro de qué función fue la que él vino a cumplir, que era simplemente voz del que clama en el desierto, y que estaba llamando al pueblo a arrepentirse para que tuvieran el corazón dispuesto para escuchar a Cristo. ¿Por qué? Porque Juan fue el profeta que después de 400 años de silencio y de profecías que no se daban, Juan abrió la boca a hablar en nombre de Dios. Así que como había expectación en el pueblo, pues claro que llamó la atención y preparó el espacio para que todos vinieran a él, y entonces él se sale del medio y deja que la figura de Cristo crezca. Por eso él le está explicando a ellos. Algunos de los seguidores de Juan comenzaron a discutir con judíos sobre el asunto de la purificación y fueron a decirle a Juan: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, ahora está bautizando y todos lo siguen. Como que te están dejando solo a ti. No vas a hacer nada con eso. Te vas a quedar sin gente. Pero esa es la diferencia de un ministro maduro que sabe cuál es la función que tiene que cumplir, y una vez que la terminó de cumplir, pues se acabó. Y no le está malo que otro que Dios quiera usar para continuar con la labor se levante. No hay celos ministeriales, no hay competencia, porque todos trabajamos para lo mismo, que es para el reino de Dios y su justicia. Así que Juan, nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Así que le mató el pollo rápido en la mano. O sea, yo hice lo que tenía que hacer y Dios me usó para lo que yo tenía que hacer. Ahora él está haciendo eso, bueno, porque es su tiempo y él viene de Dios, y eso es él y Dios. Por eso dijo: ustedes mismos me oyeron decir claramente que yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él.
En una boda, el que tiene a la novia es el novio, y el amigo del novio que está allí lo escucha y se llena de alegría al oír al novio hablar. Así también mi alegría ahora está completa. Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. Tan, se acabó el bochinche. ¿Por qué? Porque él simplemente se mantuvo en su posición y dijo, no, así es que tiene que ser. Así que Juan entiende que cumplió con lo que tenía que hacer y él mismo se pone debajo, se cuenta con los discípulos, porque el novio es Jesús. Así que él se cuenta con los discípulos, que son los amigos del novio. Así que él dice, no, yo era maestro hasta que él apareció, ahora él es el maestro y yo tengo que aprender de él. ¿Ves? Así deja una respuesta clara y contundente con aquellos que estaban tratando de incitarlo a que se mantuviera en su lugar, el número uno. No, tú fuiste primero, el seniority es más importante, ¿verdad? Y eso lamentablemente lo vemos ocurrir mucho en el día de hoy, pero de la forma inversa. Porque cuando la gente no entiende que Dios los llama para hacer un trabajo y después que lo terminan se quieren mantener en el lugar que no le corresponde, pues vienen problemas y hay situaciones. Pero Dios nos puede dar cuenta a cada uno, ¿verdad? Por lo que sea que hayamos hecho. Así que alguien que me dé del 31 al 36 para acabar el capítulo 3. ¿Lee? El que viene de arriba está sobre todo, el que es de la tierra es terrenal y habla de las cosas de la tierra, pero el que viene del cielo está sobre todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. Pero si alguien lo acepta, confirma con ello que Dios dice la verdad, pues el que ha sido enviado por Dios habla las palabras de Dios, porque Dios da abundantemente su espíritu. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Amén. Así que se cierra este capítulo haciendo una aclaración de quién es Jesús y de qué fue lo que vino a hacer. Y Juan, el apóstol, está trayendo a colación que Cristo, que vino de arriba, que vino del cielo, pues vino para traer las cosas de arriba, para revelarle al hombre lo que Dios, a través de su espíritu, quería darle a los seres humanos. Así que el Padre que ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas, precisamente para que pueda ejecutar su voluntad en la tierra. Por eso dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. ¿Por qué? Porque no hay nadie más que pueda salvar. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Dios envía a su Hijo para salvar la humanidad. Así que el que no cree se está condenando a sí mismo. Porque Dios, la gente a veces dice que Dios es malo. Y Dios no es malo. Dios, si hay un ser bueno en el universo, es Dios. Que aunque nosotros hemos sido malos, Él murió para salvarnos a través de su Hijo Jesucristo. Él proveyó. Ahora Él dejó las leyes establecidas. Si tú me obedeces, si tú me buscas, vas a tener salvación y vida eterna. Si no me quieres obedecer, te estás condenando tú mismo porque ya tú sabes qué es lo que te espera. ¿Quién está decidiendo no obedecer? La persona. Por lo tanto, no es Dios que los mandó para el infierno, te mandaste para el infierno tú mismo. ¿Verdad? Porque no quisiste creer y aceptar la voluntad de Dios para ti, que al final siempre es para tu bendición. Así que establecer el amor de Dios, pero manteniendo el criterio divino. Él es el que pone las reglas, Él es el que dice cómo son las cosas, y si nosotros queremos accesar a ellas, nos tenemos que sujetar a lo que Él demanda. Lo bueno de Dios es que todo lo que hace siempre es de bendición para nosotros. Por eso es que tenemos que estar conscientes de aceptarlo
para recibirlo. Así que hasta aquí llega el capítulo 3.